Sí, gracias Marcos. Ya ingresó el tribunal para dar a conocer su veredicto en el juicio oral y público a la activista social María Terroa. En estos momentos se está explicando parte de la sentencia el presidente del tribunal, Carlos Hermosilla. Escuchamos. Proposición fáctica al Ministerio Público. Bajar de sus vehículos. En consecuencia de ello, el Ministerio Público imputa a la señora María Terroa, hoy acusada en este juicio oral y público, y la causa es sometida al presente juzgamiento. Esta proposición fáctica al Ministerio Público, atendiendo al testimonio de Francisco Cabañas, que es un camarógrafo del diario ABC Color, que depuso en juicio, la señora Susana Acuña, por entonces reportera o cronista del mismo medio, y el comisario Víctor Hugo Frutos, que era el comisario subjefe de la Comisaría Tercera Metropolitana, quienes depusieron en este juicio oral y público y explicaron al tribunal las vivencias de cada uno de ellos. En principio, la proposición fáctica del Ministerio Público quedó plenamente acreditado en cuanto al testimonio de esta gente. Recordemos que Francisco Cabaña, el camarógrafo, que filmó una entrevista que el medio le había realizado a la señora Roa antes del inicio de la caravana en la costanera de Asunción, señaló a grandes rasgos que hubo mucha gente y que había gente con tapabocas y sin tapabocas al inicio de la caravana en la costanera y también frente al Panteón de los Héroes. Hubo mucha gente y no se respetó el distanciamiento, decía este señor. Entre 80 y 100 personas estaban amontonadas. Susana Acuña, la cronista del mismo medio, ratificó esta versión y dijo que en ningún momento se insistió con el cumplimiento de las medidas sanitarias. Le reclamé al comisario Caballero y él trató de que la gente tome conciencia de esta situación, pero no lo logró, o no lo logró por lo menos en su totalidad. María Terroa cada vez se alejaba más de nosotros. Eso me llamó la atención porque ella es una persona que siempre concede entrevistas, siempre se mostró abierta con la prensa y en esa ocasión se alejó de la cronista hasta que fue perdida de vista. Los cuidados sanitarios fueron prácticamente nulos. Después también en juicio se leyeron documentales o varios documentos y pudimos también ver imágenes del circuito cerrado de varios locales comerciales de la zona, así como también grabaciones del circuito cerrado del sistema de seguridad 911 de la Policía Nacional. O sea, la conducta que el Ministerio Público atribuye a la señora Roa, atendiendo a la producción probatoria sustanciada realizada en este juicio oral y público, quedó acreditada. La cuestión que surge y que es el tema decidendo del presente juicio oral y público consiste en primer lugar en ver si en determinar si esta conducta que la señora Roa desplegó a todas luces tiene relevancia penal, es penalmente relevante y es jurídicamente reprochable. Se trajo a juzgamiento de este tribunal de sentencias el llamado principio de legalidad. El principio de legalidad material es un principio cardinal del derecho penal. No en balde el artículo 1 de nuestro Código Penal nos habla del principio de legalidad y en palabras sencillas nos dice que ninguna persona que viene al Paraguay puede ser sancionada, ya sea con una pena, con una medida, por una conducta que no esté descrita previamente en una ley anterior al hecho de comisión o a la fecha en que se produce la acción o la omisión impugnada o atacada o acusada. Es decir, que para que se respete el principio de legalidad, la conducta prohibida, el mandato, tiene que estar expresamente establecido en la norma y eso es lo que la defensa sostiene que se ha violado en el presente juicio y es lo que merece el estudio de fondo en cuanto a la dogmática penal por parte de este tribunal de sentencia. Este principio de legalidad material, consagrado en el artículo 1 de nuestro Código Penal, tiene raigambre constitucional en nuestro derecho positivo, porque la propia Constitución de la República del Paraguay establece en su artículo 17, numeral 3, me permito leer, que
En el proceso penal o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a, numeral 3, que no se le condene sin juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso, ni que se le juzgue por tribunales especiales. Este principio de legalidad material de raigambre constitucional tiene a su vez consonancia en el artículo 9 de la misma ley mayor de la República, que nos habla y que consagra el principio de taxatividad jurídica. Este principio de taxatividad jurídica se plasma en el artículo 9 citado, que tiene por acápite de la libertad y de la seguridad de las personas. Y dice en su segunda parte que nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena, ni privado de lo que ella no prohíbe. Sabemos todos también que en materia penal no se admite la analogía, es decir, no solamente que no se admite, sino que está expresamente prohibida. Sabemos también, señores, y no es nada nuevo, que desde el 9 de marzo del año pasado, del año 2020, nuestro país entró en lo que se llama la pandemia mundialmente atacada por el coronavirus. Una situación extraordinaria, una situación que sorprendió al mundo entero, y Paraguay no es una excepción en esa situación. Esta pandemia del coronavirus, que enlutó a tantos hogares paraguayos y que hasta hoy tiene sufriendo y tiene afligida a tanta gente, compatriotas nuestros en el Paraguay, mereció una reacción por parte del Poder Ejecutivo, que es el administrador general del país. Y como consecuencia de este fenómeno, de esta pandemia, de esta verdadera catástrofe sanitaria que azotó al mundo, el Ejecutivo dictó hasta la fecha de comisión del hecho punible acusado 7 decretos leyes, empezando por el 3442 del 9 de marzo del año 2020, en donde disponía la implementación de acciones preventivas ante el riesgo de expansión del coronavirus COVID-19 al territorio nacional. Al día siguiente, el 10 de marzo, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social dicta un instructivo, dicta un protocolo sanitario para toda la población, por la cual se establecen medidas para mitigar la propagación del coronavirus COVID-19. En este protocolo puede leerse en la parte resolutiva, en el artículo 5, entre otras cosas, que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social instruía a las autoridades de las reparticiones públicas e instituciones privadas a tomar las medidas pertinentes para evitar la aglomeración de personas, asegurando el funcionamiento de las reparticiones públicas e instituciones privadas. Se recomienda el uso preferente de la tecnología y el trabajo a distancia. Y hablaba ya en el artículo 6 de este instructivo el propio ministro de Salud, el entonces doctor Mazzoleni, de que en caso de incumplimiento de esta resolución se aplicarán las sanciones establecidas en la ley 836/80 Código Sanitario. Ustedes recordarán cómo pasábamos los días en aquellos tiempos, y el 16 de marzo del año 2020 el Ejecutivo dicta un segundo decreto que lleva por número 3456. Lo mismo ocurrió el 20 de marzo, en donde el Ejecutivo dicta un decreto particularmente importante, porque es el número 3478, por el cual se amplía el decreto anterior y se establecen medidas sanitarias en el marco de las emergencias sanitarias declaradas ante el riesgo del coronavirus en todo el territorio nacional, y se dispuso el aislamiento general, total, absoluto de la población. A tenor del artículo 1, segunda parte, en donde decía: dispóngase el aislamiento preventivo general por razones sanitarias en todo el territorio nacional a partir del día sábado 21 de marzo del 2020, desde las 0 horas hasta el día sábado 28 de marzo del 2020. Cediendo esto, en la semana siguiente, según puede leerse en el párrafo siguiente, donde dice: dispónese el aislamiento preventivo general a partir del 29 de marzo del 2020 al 12 de abril del 2020, desde las 20 horas hasta las 4 horas. A este decreto del 20 de marzo del 2020 le siguió el decreto 3525 del 9 de abril del año 2020. Y este decreto, el cuarto decreto dictado por el Ejecutivo, también tiene una particular importancia para este Tribunal de Sentencias, porque es el primer decreto en cuyo acápite puede leerse el término cuarentena, entre paréntesis. Dice: decreto número 3525, por el cual se amplía el aislamiento preventivo general, cuarentena, y las medidas de restricciones desde el 13 de abril
hasta el 19 de abril del 2020 en el marco de la emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional por la pandemia del coronavirus COVID-19. A partir de ahí, el siguiente decreto, el quinto, el 3537 del 18 de abril del 2020, usó igualmente el término cuarentena, entre comillas, cuando se refería el Ejecutivo al aislamiento preventivo general. Lo mismo ocurrió con el sexto decreto dictado por el Poder Ejecutivo el 24 de abril del 2020, que lleva por número el 3564, en donde el Ejecutivo decía por el cual se extiende el aislamiento preventivo general, cuarentena, entre paréntesis, y las medidas de restricciones del 27 de abril al 3 de mayo del 2020 en el marco de la emergencia sanitaria declarada en todo el territorio de la República. Llegamos así al séptimo decreto del 3 de mayo del año pasado, del año 2020, en donde se dispuso el levantamiento gradual de este aislamiento preventivo general, denominado también cuarentena inteligente. Empezamos a usar el término acá, cuarentena inteligente. Esto ocurría el 3 de mayo del año 2020. Y finalmente llegamos al decreto en cuya vigencia, o bajo cuya vigencia, se cometieron las conductas que anteriormente estuve describiendo. Este decreto es el número 3619, llega por fecha 24 de mayo del 2020, por el cual se establecen medidas en el marco de la emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional por la pandemia del coronavirus COVID-19, correspondiente a la fase 2 del plan de levantamiento gradual del aislamiento preventivo general, cuarentena inteligente. Y en un amplio punto del resuelve, establecía una cantidad importante de conductas que sí estaban permitidas a la población. Me permito leer dos articulitos. El artículo 1 que dice: establece medidas en el marco de la emergencia sanitaria declarada ante el riesgo de la expansión del coronavirus COVID-19 en el territorio nacional, correspondiente a la fase 2 del levantamiento gradual del aislamiento preventivo general, cuarentena inteligente, entre paréntesis, a partir del 25 de mayo del 2020 hasta el 14 de junio del 2020, con sujeción a la evaluación técnica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Y en el artículo 2 de este decreto dispone que durante la fase 2 del plan, todos los habitantes solo podrán realizar los desplazamientos dentro del horario de 5 a 22 horas por las actividades y servicios dispuestos para las actividades y servicios dispuestos en el presente decreto, y enumera una serie de conductas permitidas dentro de las restricciones que seguían vigentes por entonces. Esta es la situación normativa en la que nos encontramos el 3 de junio del año 2020, fecha en la que se realizó la caravana con la posterior aglomeración ocurrida en el microcentro de la ciudad de Asunción. El Ministerio Público acusa a la señora Roa de haber violado la ley ambiental, específicamente en su artículo 10, en la opción B, tercera alternativa, lo que violen las cuarentenas. Carlito Ortega, vamos a volver contigo, está haciendo la descripción de la acusación. Abstracta, o forma, no recuerdo bien el término que usó el doctor, pero si no podía ser interpretado solamente un artículo sin tener en cuenta el contexto de lo que es la ley o de lo que la ley prevé. Empezamos por el bien jurídico tutelado. Y en ese sentido podemos decir que esta es una ley 716 que tiene 16 artículos nada más. Y dice: sanciona delito contra el medio ambiente. Y el artículo primero debe verse que esta ley protege el medio ambiente, obviamente, y la calidad de vida humana contra quienes, entre otras cosas, persecuten, entre otras cosas, actividades atentatorias contra el equilibrio del ecosistema, entre otras cosas, la calidad de vida humana. En los siguientes artículos, este es el único artículo en donde esta ley hace referencia al bien jurídico tutelado, que sería la calidad de vida humana. Y en los siguientes artículos, hasta llegar al 10, desarrolla conductas o define conductas que están prohibidas, que están sancionadas y que hacen realmente al medio ambiente, como su nombre lo indica. O sea, hablan de
de los animales, habla del ecosistema, habla de las plantas, habla de residuos tóxicos, habla de normas y reglamentos que regulan la caza, la pesca, en fin. Llegamos al artículo 10, en donde nos hablan de cuarentena sanitaria, donde esta ley castiga la violación de cuarentena sanitaria. Y por concepto, debemos entender que lo que es la cuarentena sanitaria, de una teoría que siempre escuchamos, pero que no siempre comprendemos. Técnicamente, la cuarentena se define como la separación y restricción de movimiento de personas que estuvieron expuestas a una enfermedad infecciosa, pero que no tienen síntomas para observar si desarrollan la enfermedad. Se diferencia del aislamiento entre la separación de personas que padecen, se diferencia del aislamiento en que el aislamiento que es precisamente la separación de personas que padecen una enfermedad contagiosa de aquellas que están sanas. Ambas medidas son estrategias de salud pública que tienen como objetivo prevenir la propagación de enfermedades contagiosas. La Real Academia Española no define a la cuarentena desde el punto de vista gramatical como el aislamiento preventivo a que se somete durante un periodo de tiempo por razones sanitarias a personas y animales, a personas o animales. Y la Organización Mundial de la Salud señala que cuarentena es la restricción de las actividades y o la separación de los demás de personas que no están enfermas, de los efectos de las cuales se tienen sospechas, o de equipajes, contenedores, medios de transporte o mercancías sospechosos, de forma tal que prevenga la posible propagación de la infección o contaminación. La cuarentena, también estudiando un poquito lo que es el Instituto de la Cuarentena, nos enteramos que tiene sus orígenes, tiene cierto ya en el Imperio Romano y en la Antigua Grecia. Como tal, aparece en el siglo XIV en Italia como una medida para controlar la epidemia de peste negra que azotaba en Europa y que obligaba a los barcos y personas que provenían de Asia a esperar 40 días antes de entrar en las ciudades para comprobar que no estaban enfermas. Hoy en día, la cuarentena o la duración de la cuarentena se define como el periodo que dura la incubación de la enfermedad. Es decir, que lo que es la cuarentena para nuestro entendimiento, la cuarentena es lo que se implementó en el país con respecto a las personas que llegaban a la salida del extranjero, de cómo llegaban poco de propagación del virus de zonas rojas, de países rojos, en donde había mucha circulación comunitaria de ese virus. Entonces iban a Nueva York y estaban en una cuarentena de 14 días que justamente es el periodo de incubación de la enfermedad. La cuarentena también hace dato con el cual una persona que está en contacto con un positivo permanece en su casa por 14 días guardando reposo. Y también cuarentena aquella persona que presenta síntomas de la enfermedad que también guarda reposo de 14 días en su casa a la resulta de su proceso médico. Y también vemos que por concepto la cuarentena puede incluir tanto a personas, a animales o a cosas. Desde ese punto de vista podemos entender que la cuarentena sanitaria o la violación a la cuarentena sanitaria que nos habla el artículo 10 de la ley 716 es una cuarentena sanitaria que incluye, además de los animales, a los seres humanos. Y en los siguientes artículos tampoco se hace alusión a conductas humanas, me refiero siempre a la ley 716. Es decir, esta ley ambiental habla en su artículo primero, el bien jurídico tutelado, se refiere a la calidad de vida humana y después pasamos evidentemente también en una situación de esta cuarentena sanitaria. Esto es realmente una ley ambiental que regula actividades ambientales, actividades del medio ambiente. El Poder Ejecutivo, en estos decretos que le había ido estableciendo una serie de restricciones. Y se establecía específicamente qué actividades o qué conductas estaban permitidas realizar. Estos decretos no establecían qué actividades estaban prohibidas realizar. De hecho, pensaría inclusive que es inevitable indicar en un decreto en el sentido qué actividades la población no puede realizar. Es más práctico señalar
señalar que actividades en un aislamiento preventivo la población está habilitada. Esa es una cuestión que escapa al ámbito penal, que es el ámbito de competencia nuestra. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ver si este texto legal, la ley que dice en su artículo 10, es una norma que nos permite a nosotros sancionar a la persona acusada de jurisdiccional. Y como esta norma no establece, no describe qué es la violación de la cuarentena sanitaria y de qué manera se viola la cuarentena sanitaria, la acusación pretende complementar esta norma con las restricciones establecidas por el Poder Ejecutivo. Y ahí se maneja la totalidad de ver si eso es legalmente permitido o si eso colisiona con el principio de legalidad. Para que una persona sea sancionada en virtud de una norma, la norma tiene que ser completa. Es decir, tiene que definir exactamente la conducta y la ley. Eso claramente no se denota en la redacción del artículo 10 mencionado anteriormente. Y para complementar con las conductas permitidas en los decretos respectivos, se necesita lo que técnicamente en normática penal se llama cláusula de remisión. Es decir, la norma del artículo 10 de la ley de 16, al hablar de cuarentena sanitaria, debería haberse referido a otro texto normativo del ordenamiento jurídico en donde establezca qué disposiciones o qué conductas constituyen la cuarentena sanitaria o qué institución es la encargada de establecer estas medidas o de señalar estas medidas. A modo de ejemplo, y como una norma completa con cláusula de remisión, podemos citar el artículo 197 de nuestro Código Penal, que tiene por título de ensuciamiento y alteración de las aguas. Y dice en el artículo 1, el que indebidamente ensuciara o alterara sus cualidades, perjudicara las aguas, será retirado por pena privativa de hasta 5 años o por un juicio. Punto seguido. Ser alterado indebida o alteración cuando se produciera mediante el derrame de petróleo o sus derivados en violación de las disposiciones legales o de las decisiones administrativas de la autoridad competente destinadas a la protección del agua. Es decir, esta norma describe la conducta y luego nos remite a las disposiciones legales o las decisiones administrativas de la autoridad competente que son las destinadas a la protección del agua en el ejemplo dado. Lo que quiero decir con esto es que en el artículo 10 de la ley 726, cuando se castiga la cuarentena sanitaria, es una norma incompleta y que por el cumplimiento del artículo 1 del Código Penal, el principio de legalidad material, debió ser complementada con los decretos del Ejecutivo o con leyes a través de cláusulas de revisión que claramente no sucedieron en este texto. Amén de que sabemos también de que por principio de legalidad los delitos siempre son dados por ley. A modo de ejemplo y para mejor comprensión, quería decirles que en los decretos citados se leen claramente que se insta y se establece en el colegio que el uso de mascarilla es obligatorio. O sea, todos escuchamos que desde el inicio de la cuarentena teníamos que usar mascarilla, mantener el distanciamiento social, lavarnos las manos, usar alcohol. Es decir, podría hablar de que usar mascarillas o no usar mascarillas que se equipara a la aglomeración. Y piensa que esta conducta de usar mascarillas estaba sancionada, estaba castigada por los decretos respectivos. El 17 de diciembre del año 2020 quedó sancionada la ley número 6.699/20, que dispone el uso obligatorio de mascarillas higiénicas en el marco de la emergencia por pandemia del COVID-19. Es decir, tienen que dar las condiciones establecidas en los decretos respectivos. Se promulgó y se promulgó una ley que específicamente se refería al uso obligatorio de mascarillas higiénicas en el marco de la emergencia por pandemia. En el artículo 1 de esta ley puede leerse como objeto que el objeto de esta ley es disponer el uso obligatorio de mascarillas sanitarias higiénicas y de protección para toda la población,
así como establecer el procedimiento sancionatorio que por incumplimiento de dicha obligación será ejecutado. El artículo 5 de esta ley habla de las sanciones aplicables a las infracciones y dice que las primeras sanciones quedan a cargo de un juez penal adolescente, eso se ve en otro artículo, pero son las sanciones de trabajo comunitario hasta 30 días y multa de 5 a 200 jornales mínimos. Y las siguientes dos sanciones, la C y la D del artículo 5 de esta ley, dice cierre temporal por 10 días del local en el que se constata la infracción y cierre permanente del local por suspensión definitiva de la actividad regulada cuando se constatara la incidencia de sanciones a esa ley. Y la aplicación de estas sanciones, esta ley es a cargo de las municipalidades. El artículo 11 habla de una competencia subsidiaria y dice que las instituciones en donde no existan juzgados penales de la adolescencia serán competencias de los jueces electorales. Claramente podemos entender que esta ley 6699/20, establece sanciones administrativas en los ejemplos dados que establecidos o dando competencia a las municipalidades y en todo caso a los jueces penales adolescentes. Esta regulación especial que se hizo con las mascarillas no se hizo con la aglomeración o con el amontonamiento. Lo que quiero nomás significar es que estando prohibidas ambas conductas en la mentalidad de toda la población, se sancionó una ley específicamente con respecto al uso obligatorio de las mascarillas. Quisiera también hacer referencia al Código Sanitario. El Código Sanitario, en su artículo 26, nos establece que las personas que padecen de enfermedades transmisibles y los portadores y contactos con ellas podrán ser sometidos a aislamiento, observación o vigilancia personal por el tiempo y en la forma que determine el Ministerio, el que podrá ordenar todas las medidas necesarias que tiendan a la protección de la salud pública. Y la violación de las disposiciones del Código Sanitario están establecidas en el título 2 de las sanciones, artículo 302, y de las sanciones que establece esta ley son amonestación, multa, decomiso, clausura, suspensión y cancelación de registro, las que serán aplicadas por el Ministerio atendiendo a las circunstancias especiales de cada caso, conforme a lo establecido en ese título. En el título 4 del procedimiento se puede leer en el artículo 315 que las sanciones previstas en este código serán aplicadas por el Ministerio previo sumario administrativo. Claramente se dispone o se entiende que la ley 836 no solamente no habla expresamente de cuarentena, sino del cuerpo legal que por naturaleza, por materia y por competencia tendría que haber contemplado esta conducta. No solamente no lo abarca, no lo incluye como cuarentena, sino que establece disposiciones de sanciones administrativas a la violación de la misma. En el supuesto o en el pensamiento mágico, como dicen por ahí un conocido periodista, de que podamos pasar legalidad material, nos encontramos con el problema del concepto de cuarentena. Y para este tribunal de sentencias, nosotros llegamos al convencimiento de que la cuarentena, entendida como tal, si bien es cierta, es absoluta y es una situación excepcional, atendiendo también a la situación excepcional la que pasamos a nivel mundial, podría entenderse estrictamente en esa cuarentena total, en los días en que el decreto estableció una cuarentena total, es decir, un aislamiento preventivo general absoluto. No resulta muy lógico que durante la vigencia del decreto 3619, fase 2 del levantamiento gradual del aislamiento preventivo general, en donde ya la población tenía posibilidades de circular en determinados horarios, podamos seguir considerando la misma como cuarentena. Tendrá otro nombre, podrá llamarse aislamiento preventivo gradual, general, no sé, es una cuestión ya que escapa a nuestra competencia, pero técnicamente cuarentena hasta luces no se considera. Para ir concluyendo, debemos recordar que no resulta ocioso
recordar que el derecho penal tiene un carácter fragmentario. El derecho penal no abarca o no se encarga de sancionar todas las conductas o todas las infracciones que se cometen en sociedad. El derecho penal también rige en el derecho penal, mejor dicho, los principios de que es de mínima intervención. El derecho penal debe intervenir solamente cuando los diversos mecanismos preventivos fracasan. Es decir, como última medida tiene que intervenir el Estado, que realmente es una verdadera intervención que el Estado está facultado a realizar la conducta que el legislador crea conveniente. Y también el derecho penal es de mínima intervención. Tiene que recurrir, tiene que intervenir expresamente en los casos que así el legislador, valga la redundancia, efectivamente le señala. Dando cuenta, tenemos serios problemas para construir el tipo penal acusado a la luz de la tipicidad objetiva, que es el primer cajón al cual estamos obligados a superar dentro de lo que es el análisis de la estructura del tipo penal o derecho civil. Y al no pasar la tipicidad objetiva, no podemos seguir avanzando con el estudio de los siguientes cajones. En consecuencia, este tribunal absuelve a la señora María Roa al considerar la conducta de la misma atípica al tenor de la acusación planteada. Muchas gracias, señora. A lo mejor sí se allá el señor de fondo. Yo le voy a explicar en un lenguaje más coloquial a toda la gente que es lo que pasó ahí adentro. Y lo que pasa ahí adentro es la parte más importante de todo lo que ocurre. Señora Roa, nosotros, antes que nada, somos profesionales. En el mejor de los casos, igual que usted. Y de ninguna manera este tribunal, en su caso, ni en ningún otro caso, porque sí, nomás extiende, continúa la angustia. Increíblemente nosotros siempre nos ponemos en el lugar de la persona que está siendo juzgada. Todos los días nos vamos y nos sentamos en un banquito duro. Pero darnos cuenta un poco de lo que pasa a la persona que está siendo juzgada. Porque nosotros hoy acá, como por ejemplo ustedes venimos y nos sentamos en un sillón bastante cómodo. Pero lo más difícil empieza ahí, en estas cuatro paredes, cuando veces nos sentamos y hablamos. Nosotros tenemos que ir a entender qué es lo que está pasando en su causa y en la causa de todos los ciudadanos que hoy que caen bajo este tribunal. Hay algo que ustedes deben de comprender, que nosotros estamos abarrotados, no damos más de juicio, hacemos 4 o 5 juicios en el día. Y todos los juicios son importantes, porque como dijo el doctor Hermosillo, nada más y nada menos es la intervención del Estado en la vida de los particulares, en la vida de los ciudadanos, igualitos que nosotros. En este caso, jugando la conducta de una profesional del derecho. Porque antes que nada nosotros somos profesionales, somos abogados. Eventualmente estamos en ese lugar, pero sabemos que nuestro lugar es el castigo. Por eso somos muy conscientes de este tribunal. ¿Qué es lo que estudió hoy el tribunal en el caso de la señora Roa? Que conforme a lo que vino a decir el Ministerio Público, nosotros utilizamos la sala crítica para que por cada una de las pruebas que les dijo el doctor Hermosillo, nosotros evaluamos. Es imposible, la misma señora dijo así de Castillo, hice eso porque ella era
un desmadre este país. La gente estábamos con una crisis, ya veíamos que había pasado el 8 de vecino acá en el frente y nosotros seguíamos en la misma y teníamos noticias de que las mascarillas se robaban, que las mascarillas no eran adecuadas, ¿verdad? Cierto. Ocurrió eso. Pero ese hecho fue dentro del campo penal conforme a los diferentes decretos, leyes que se fue dictando el Poder Ejecutivo. No, señores. Porque acá hay una ley superior, que es la Constitución, que es el artículo 1 del Código Penal, en donde se dice de que si vos vas a hacer esto, o si vos vas a hacer esto, te va a ocurrir esto. Pero no ocurría esto. No está demostrado. Y en lo que nos sirve a cada regulación como un ejemplo de lo que estableció la ley 7699, en donde dice, usted no usa la mascarilla, señoras, señores, ustedes van a ser penados con una multa. Y si usted recibe en su local o permite que en su local entre personas sin mascarilla, usted es responsable. Eso no ocurrió en este caso. No estaba así redactado esos decretos leyes que el doctor Lucía con mucha paciencia les había explicado. Es por eso que este tribunal decide absolverse a la señora Roa. A nosotros no nos importa si la señora se levantó o no se levantó, nosotros somos jueces de derecho, que conforme a lo que está en el derecho nosotros tenemos que resolver. Y si nos juzgan, resolver. Y si nosotros le agregamos una situación más agravante, extendiendo este juicio, discúlpenos, señora, pero es que no podríamos. Es que su caso, al igual que todos los otros casos, nos lleva mucho tiempo. Porque nada más y nada menos resolvemos sobre la libertad de las personas. Y eso es algo muy grave. Que en primer lugar, todos los que estamos en este tribunal, a quien le tenemos miedo es a Dios. Eso debería decir, y también para culminar, ¿verdad?, que imponemos las cosas en el orden causado. Muchas gracias. Lucas. Hola. Lucas, Hola, sí, ¿me escuchan? ahora te escucho. Ok, fue absoluta de forma unánime entonces la activista social María Cerro como conversar con una de las partes. Ahora está retirando el abogado Guillermo Ferreiro. Está mucha gente realmente en la sala de juicios orales también que estuvo acompañando todo este juicio oral público. Una conducta atípica, decía el presidente del tribunal de sentencia sobre este caso de Chubunir, del cual fue acusada la activista social María Esther Roa. Se funde en abrazo con una de las presentes justamente aquí, con miembros del grupo de Somos Anticorrupción PI. Estamos aguardando a que se puedan retirar también para darle congestionar un poco la sala para ver si podemos conversar con una de las partes. Se notan lágrimas en los ojos de la doctora María Cerroa, que habla en este momento. La escuchamos. De los miembros del tribunal, realmente una exposición que pudimos entender con términos muy claros, donde nos da mucha esperanza en este país de largo sufrimiento, en donde los ciudadanos lo único que reclamamos una justicia igualitaria, una justicia independiente. Así que yo celebro la resolución que nos permite a los ciudadanos prevalecer ese derecho que se nos reconoce en la Constitución Nacional. Así que estos gestos, estas señales nos dan la pauta de que en Paraguay todavía se puede luchar por una justicia digna. Así que yo estoy muy de acuerdo y estoy muy feliz por esta resolución.
esperaba que así fuera. Y es difícil, porque si me preguntaban antes, el porcentaje era muy poco, decirle sí, un 10% y el 90% podía ser un no, por todos los antecedentes que todos conocemos. No dice roba, no dice una o dos personas. Paraguay es catalogado como uno de los países más corruptos del mundo, segundo en Sudamérica, con una justicia muy deficiente. Así es que con todos esos antecedentes, obviamente que uno no tiene mucha esperanza. Al Ministerio Público, que este es el acabose, ¿verdad? Acá hay una señal clara que hay una crisis terrible en el Ministerio Público, que vinieron a sostener una acusación endeble que más bien muestra una persecución a las personas a quienes estamos luchando contra la corrupción. Espero que esto sirva de lección a la señora Sandra Quiñones, que es la que maneja hoy el Ministerio Público, para que pueda capacitar a sus personales o por lo menos disimular más cuando le persigue a alguien por algo, ¿verdad? Yo creo que es más bien esto una persecución de parte del Ministerio Público que venimos cuestionando hace mucho tiempo, su pésima labor. Por eso, toda la sentencia quiere decir que todos los otros condenados eran inocentes, ¿verdad? Totalmente, acá se abre un debate, por eso que es importante que nosotros hayamos aguantado esto. No es fácil llegar a juicio oral y diciendo yo voy a defenderme, porque muchas veces, ¿qué es lo que nosotros criticamos a los corruptos? Que chicanean para no llegar a este estadio procesal. Porque yo puedo no creer en la justicia, pero es la justicia de nuestro país a quien nosotros tenemos que someternos. Yo fui respetuosa del proceso, yo no chicaneé, llegué a este estadio y acá fui absuelta de culpa y pena, y los compañeros o muchas, digamos, todos los más de 13,000 personas que fueron imputadas y que tuvieron que pagar incluso, ¿verdad?, sumas de dinero, entonces tienen que reclamar la devolución de ese dinero porque el hecho punible no existe. Acá yo estoy pensando ya, ¿verdad? Con el grupo estamos pensando que nota tenemos que presentar mañana para levantar las chicanas de muchos expedientes, ¿verdad? Porque lo que queremos es que llegue a juicio oral, que se defiendan los corruptos, que demuestren su inocencia, y nosotros, el pueblo, vamos a estar contentos porque vamos a tratar de seguir todo eso y que en Paraguay termine la corrupción, que termine la impunidad, por lo menos por cuanto menos, ¿verdad? Así es que la lucha con más energía, y les pido a la gente que se sume. Nosotros somos ciudadanos, yo no estoy en política, soy sociedad civil, y le llamamos a los jóvenes para que también se alisten en Somos Anticorrupción, donde van a ser capacitados y le vamos a enseñar cómo van a luchar desde su distrito contra el flagelo de la corrupción. Muy emocionada, justamente. ¿Qué representa para vos que van a hacer en casa? El primer desafío es decir, no voy a sujetarme a lo que dicen arbitrariamente. Yo soy una mujer de derecho, yo conozco mis derechos, y por lo tanto, si yo me quedaba por el camino no se iba a dar este debate, ¿verdad? Y para mí es una victoria ciudadana lo que pasó hoy, sinceramente. ¿Vos la consideras también que la fiscalía podría llegar a apelar teniendo en cuenta también que ellos, bueno, estaban pidiendo en cuanto a su pedido? Claro que van a apelar. La mediocridad, yo no quiero poner no quiero ponerla a todos en la misma bolsa. Hay fiscales y hay funcionarios y hay jueces muy buenos, y los malos que sabemos que existe, ¿verdad? Entonces, probablemente al hacer una acusación tan descabellada no me va a sorprender que ellos presenten una apelación y que quieran rever en la Cámara de Apelación, y bueno, vamos a tener que enfrentar otra lucha ahí. Bueno, Carlos, más como tema central, usted es la doctora María Cerroa, que bueno, finalmente fue absuelta después de reproche en este juicio horario público, y fue acusada por supuesta violación de la cuarentena sanitaria por los fiscales Ángel Ramírez y Juan Carlos Ruiz Díaz, que ahora está hablando justamente. Vamos a escuchar lo que dice el abogado Guillermo Ferreiro, abogado de María Cerroa. Constitucionalista, ¿verdad? Pero básicamente esto debería llamar a la reflexión al pésimo trabajo del Ministerio Público, al nulo entendimiento de los más elementales principios en materia penal por parte del Ministerio Público y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En este momento deberían estar presentando renuncias. El trabajo de los fiscales, usted había pedido que se remita también sus antecedentes para que sean investigados por persecución inocente. ¿Qué pasó finalmente con eso? En un país
En cualquier otro país estarían renunciantes. Aparentemente impusieron las cuotas de orden causado. Vamos a tener la sentencia completa. Vamos a ver si hay algún recurso por nuestra parte. Pero en general estamos muy satisfechos. El tema de la imposición de cuotas es una posibilidad, Vamos a ver. Uno nunca pierde las esperanzas. Es un muy buen tribunal. No, al contrario, la presión del sistema para legitimarse a sí mismo debe haber sido muy grande por este tema de las 13.000 multas ilegales y prevaricadoras que cobraron, ¿verdad? No, al contrario, ese tribunal ha demostrado independencia. Y también, doctor, esas 13.000 personas que también fueron imputadas por esta causa, ¿cómo? Y ahora sale un debate interesante. Hay que ver si la gente no podría reclamar que esos procesos penales fueron absolutamente no ajustados a derecho. Carlos Marcos, lo que manifestaba también el abogado Guillermo Ferreiro, realmente no lo veo a ninguno de los fiscales. ¿Podemos hablar con el doctor Ferreiro? Sí, ya se está retirando ahora, voy a ver si lo alcanzo para... Ese Ina es Lucas. Sí, ya estamos persiguiendo ya, Marcos. Doctor, un ratito, queremos conversar contigo. Carlos Benítez y Marco Benítez están por el imperio de la ley para... ¿Se escucha el abogado Guillermo Ferreiro? Y más que nunca por el imperio de la ley, doctor, ¿eh? Hola, y más que nunca por el imperio de la ley, digo. sí, ¿cómo están? Bien. Desde un principio creo que nosotros acá en la mesa de trabajo de Por el Imperio de la Ley dijimos exactamente lo que dijeron estos señores miembros del tribunal. Es un hecho atípico que va en contra del principio de legalidad básico del derecho penal. Así es. El difunto y querido profesor Schoen decía, la avenida que lleva a Tacumbú tiene muchos semáforos que tienen las luces rojas y tienen que darse todos verdes. El primero es la tipicidad. La primera luz que sí no se prende es que el hecho tiene que estar escrito en la ley penal. Sí. Venimos diciendo, muchos abogados, periodistas, personas que leen estos temas sin ser especialistas, que no existe el delito, que no está tipificado en ninguna norma, que la interpretación que está haciendo la Fiscalía y la Sala Penal de la Corte es descabellada, que no pasa un análisis de preescolar de una facultad de Derecho. Y bueno, la verdad que hoy el fallo ha sido impecable. Sí. Cátedra. Es un fallo que realmente nosotros grabamos gran parte de lo que decían y bueno, es didáctico realmente, ¿verdad? Además restituye el Estado de Derecho en Paraguay. Sí. Hay que entender que en este país las instituciones de justicia, del sistema de justicia, vienen atentando contra el Estado de Derecho hace tiempo, contra principios legales y constitucionales elementales. Y hoy nos dan una esperanza de que, señores, si tu acusación no respeta principios elementales de derecho penal, garantías constitucionales y normas jurídicas, y bueno, no puedo ni siquiera pasar el primer semáforo rojo. Y estuvo la verdad que muy clara la explicación, muy técnicamente impecable. Debería generar un escándalo en el Ministerio Público, como cosa que sabemos que no va a pasar. Sí, hoy a la mañana temprano estuvimos hablando con el fiscal Ángel Ramírez, muy buena persona, no se le conoce antecedentes de corrupción ni mucho menos, pero en este caso... Para mí es un incorruptible, Sí, para mí es un incorruptible. Erró de cabo a rabo. Para que yo diga eso de un fiscal... es mucho. Erró de cabo a rabo en el sentido de que seguía sosteniendo, yo no jugué fútbol 2 años y yo también no jugué fútbol 2 años, pero esa no es la forma de fundamentar y sustentar un pedido de condena, ¿verdad? Sí, lamentable. Lo de la Fiscalía es lamentable, es de terror. Hay mucha gente presa con juicios que no fueron tan conocidos como este, ¿verdad? Con alegaciones de ese tipo en la Fiscalía. Así mismo. Gracias, doctor, por tu tiempo. Un abrazo, hasta luego. Usted está escuchando PDS. María Esther Roa, podemos intentar desde ya. ¿Qué tal, Janine? Marcos, un saludo a los teleoyentes. Realmente aplaudiendo el fallo del tribunal, sí. Porque como... Sí. En este caso pues tenemos que tomar partido, ¿verdad? Y siempre lo venimos desarrollando. Tomamos partido con relación exactamente a lo que dijo el tribunal. Sí. La construcción del hecho del tipo penal tiene que ser sistemático. No puede ser
que queden, a ver, un poco aristas sin resolver. Recién estaba hablando con un especialista del derecho ambiental que justamente toda su carrera se basó en la utilización de la norma penal en blanco, la ley 716, y decía, no, es que cualquier cosa se